Vamos a hablar con Oscar de Isasi, que es el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires. Oscar, Ana Ortiz te saluda. Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, te agradecemos el contacto con nosotros y queremos saber, ¿no? ¿Ustedes están celebrando de alguna manera esta recategorización que se logró? Nosotros, en primer lugar, rechazamos la oferta salarial, porque hubo dos temas que estuvieron en danza en la reunión de ayer, para darle contexto a lo que sucedió. Rechazamos la oferta salarial por considerarla absolutamente insuficiente, tal cual lo hicimos la primera vez, porque la propuesta es la misma, y por lo tanto le solicitamos al gobierno que a la brevedad eleve una nueva propuesta y que de cara a la discusión del salario 2015 cambie el rumbo de las ofertas y que tengan que ver mucho más con la necesidad de los trabajadores y su familia. Bien. Y en segundo lugar, celebramos que el gobierno provincial instrumente la propuesta de la Asociación Trabajadora del Estado de pago de la deuda histórica en materia de recategorizaciones al personal de la ley 10430, esto es 130.000 trabajadores más los temporarios mensualizados, becarios y otras relaciones laborales que ingresen en el año 2015 a la planta permanente. Nosotros venimos exigiendo que se pague la deuda que hay desde el 2007 a esta parte, que fue el momento de la última recategorización masiva, y algunas deudas que quedan del año 93 al 97, y de hecho ayer lo que terminamos de consensuar es el pago de esa deuda histórica que hace que los trabajadores queden al día en materia de categorías, que de ninguna manera es el reemplazo de la oferta salarial. Son dos cosas distintas. Si bien impacta en el salario, lo cierto es que esta es una deuda que tenía el gobierno, el Estado, para ser más claro, porque en ese momento la última recategorización fue cuando finales del gobierno de Solá, el Estado, con los trabajadores del Estado, porque la ley 10430 posibilita que cada 2 años haya recategorización, y esto no sucedió desde el 2007 a esta parte. Y otra cosa, la discusión salarial, que la rechazamos terminantemente la oferta. Claro, entonces vamos a hablar sobre los dos temas. Por un lado, respecto al rechazo que ustedes hacen, ¿cuál es el porcentaje de aumento que ustedes aceptarían desde ATE? ¿Cuáles son los criterios que nosotros queremos que se pongan en la mesa de negociación? Porque lo primero que hay que establecer es un criterio de debate. Y ahí nosotros tenemos opinión. En primer lugar, hay cosas que son urgentes. En el 2014 el promedio de aumento fue del 21%, mientras que, de acuerdo a lo que dice el índice de precio consumidor de San Luis y de Capital Federal, que son los únicos dos que existen, además del INDEC, que sigue siendo poco serio, hablan de un 37 a un 42% el proceso inflacionario al 31 de diciembre. Ahí hay una pérdida que debería estar en la mesa para recuperar el poder adquisitivo. En segundo lugar, para atacar la urgencia, hay que hablar de empatarle a la inflación en el 2015. Y por lo que uno ve y escucha, el proceso inflacionario rondaría en el 30%, no menos del 30% a lo largo del 2015. Entonces, la urgencia debe abordar lo que perdimos en el 2014 y empardar la inflación, la estimación inflacionaria del año 2015. Pero yo te pido que nos detengamos en otros datos que por ahí no son públicos ni comunes, pero que hacen a los salarios de los trabajadores. Nosotros desde el 2007 a nuestros días, al 2013 para ponerle rigor científico, hemos recibido aumentos de salario. El aumento de salario ha sido de un 250%, que esto es lo que dice el gobierno, que ha habido un aumento formidable del salario. Ahora, una verdad media en el barrio dicen que no es tan verdadera, digamos, ¿no? Porque lo que no dice el gobierno es que en ese mismo periodo la canasta básica, es decir, la canasta que pone a una familia por encima de la línea de pobreza, ha aumentado un 840%. Conclusión, hoy nosotros compramos el 48% de la canasta que comprábamos en el año 2007. Es decir, hemos perdido fuertemente poder adquisitivo. Y otro dato, de ese aumento del salario nominal, en el básico ha aumentado un 180%, o sea, han crecido las cifras o en negro, claro, o las bonificaciones de manera irregular. Y para ser más categórico, yo creo que los datos ayudan a entender de lo que estamos hablando, hoy hay que hablar de un proceso de recuperación del poder adquisitivo. ¿Por qué digo esto? La canasta básica después de la devaluación de enero está en 12.000 pesos. Sí. Un auxiliar de educación categoría 8, una compañera auxiliar, muchas de ellas
son único sostén de familia, Sí. está cobrando 5.200 pesos, va a cobrar 5.500, 5.600 pesos. Si le aumentan un 100% de bolsillo, pasaría a cobrar de esos 5.200, 10.400 pesos. O sea, no llegaría a cubrir la canasta básica. Entonces, en lo inmediato, hay que recuperar el poder adquisitivo perdido en el 2014, empardarle a la inflación, a la proyección inflacionaria del 2015 e iniciar un proceso a lo largo del año 2015 que nos permita recuperar la pérdida histórica. Si no, es muy difícil hablar de aumento salarial, Sí. porque en realidad ya no hablamos de aumento salarial, hablamos de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido del año 2007. Oscar, con respecto a las recategorizaciones, digamos que esto es algo que se da automáticamente dentro de los empleados estatales, o hay algún régimen que se puede instalar de concursos, de que puedan acceder realizando exámenes y demás a esas categorizaciones, a recategorizarse, ¿no? A subir de categoría. ¿Se puede hacer eso o no tiene nada que ver? La ley habilita a cada 2 años haya un ascenso automático de categoría. Esto por ley, no es que es un invento. Bueno, claro, para resolver automáticamente. problemas. Automáticamente, lo que no quiere decir que no haya concurso para ascensos o para cargos de conducción y demás. Nosotros peleamos para eso. Pero ¿Y esos concursos además, existen hoy? Habilita, en algunos casos sí, en algunos casos no, Claro. no hay toda la agresividad que debiera haber. Es más de una vez son discrecionales y terminamos en discusiones muy prolongadas. Nosotros entendemos que el concurso y el consenso son factores fundamentales para conducir. El concurso porque tiene que ser idóneo a alguien que quiera conducir un proceso en el nivel que le corresponda, y el consenso porque tiene que ser respetado por la gente que tiene que conducir. Entonces nos parece que eso sería lo que tendría que primar y que redundaría en la calidad de eficacia y eficiencia. Claro, porque además en el para Estado. poder incentivar a los mismos trabajadores estatales, ¿no? Porque muchos de ellos, si quedan siempre en el mismo lugar, es difícil que quieran progresar o que quieran trabajar más. Si me lo permitís, nosotros tenemos una propuesta de carrera que hace bastante, en el 2008 la planteamos y que fue a dormir el sueño de los justos, que tiene que ver con un desarrollo horizontal y un desarrollo vertical de la carrera. Nosotros entendemos que con el solo hecho de realizar tareas bien hechas, con el paso del tiempo tiene que haber un crecimiento en la vida laboral. Por ejemplo, un enfermero de neonatología que no quiere conducir personal, pero que hace la tarea de manera excelente en el Hospital de Niños de La Plata y que beneficia a los pacientes que se internan. Con el paso del tiempo y una mínima actualización, si así lo demanda, ese compañero debe crecer en la vida laboral en lo que hace estímulos salariales. Ahora, están aquellos que además de hacer la tarea idóneamente, tienen la vocación de conducir personal, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido tienen que concursar, tiene que haber en ese concurso, tiene que estar planteada la idoneidad y tiene que estar planteado el consenso, y ese concurso no tiene que ser como los jueces, que hoy uno termina en un cargo y solo cuando se jubila lo saca. Tiene que ser concursado periódicamente, dura 2, 4 años, y después tiene que volver a concursar. Y mientras se le guarda el cargo de revista, para que no haya ninguna problema. Hoy, muchos compañeros necesitan los cargos de conducción para tener una categoría más o un manguito más. Ahora no tienen las ganas de conducir gente, quieren seguir haciendo su tarea. Por eso, el desarrollo de una carrera horizontal que permita crecer en la vida laboral, haciendo bien las cosas, y el desarrollo de una carrera vertical que tiene vocación de conducir y de organizar, le permita concursar para tener cargos de conducción, es lo que debe estar. Hoy prima, quien está más cerca del poder tiene más posibilidad de ser premiado y estimulado que quien está más lejos. Quiero decir con esto que no haya compañeros que no estando cerca del poder han logrado no hayan crecido, ese lugar, claro. Pero en general tiene más dificultades, ni te digo siendo delegado de arte, ¿no? Sí. Oscar, para ir terminando, ¿cómo sigue esta historia, digamos, con el gobierno de la provincia y la negociación? Hoy reunión de Consejo Directivo Provincial, ahí vamos a definir los criterios a llevar a la reunión del día 3 de febrero, que es la próxima convocatoria. Allí vamos a plantear, a ratificar, hoy vamos a ratificar los criterios de discusión salarial y los llevaremos el día 3. Lo cierto es, y vuelvo a repetir, a riesgo de aburrir, pero con la convicción y la firmeza de la construcción de la decisión colectiva, que si no hay una oferta distinta, si no hay un criterio de abordaje que implique recuperar poder adquisitivo y no una salida coyuntural en un momento electoral, difícilmente la conflictividad se aminore en la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos entrar en un proceso de discusión donde recuperemos capacidad adquisitiva del salario
y no que aumente el salario nominalmente y la inflación supere ese aumento, como viene sucediendo en los últimos años. Bien, Oscar, te agradecemos el contacto con QM Noticias. No, el agradecido soy yo. Hasta luego. Esta vez Oscar de Isasi, entonces secretario general de ATE, provincia de Buenos Aires, hablando acerca de esta reunión que se llevó adelante entre el gobierno de Daniel Scioli y los gremios estatales.